inicio, hoy vamos a hablar sobre histología, el tema epitelios y glándulas, basándonos en el texto de histología Leslie Gardner, ¿ok? El cuerpo está compuesto de 4 tejidos básicos: epitelio, tejido conjuntivo, músculo y tejido nervioso. Debemos dominarlo para poder entender los temas más complejos de histología. El tejido epitelial se puede presentar de dos formas: como capas de células contiguas y como glándulas. En las capas que recubren la superficie externa y revisten la superficie interna del cuerpo, ¿ok? Y las glándulas, que son invaginaciones de las células epiteliales que encontramos. Nuestro tejido epitelial tiene 3 orígenes de 3 capas germinativas embrionarias. He realizado un cuadro donde podemos ver las capas germinativas y las estructuras que derivan de estas, respectivamente. Desde la más superficial a la más interna son el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ok? El ectodermo da origen a la mucosa bucal, nasal, córnea, epidermis de la piel, glándulas de la piel y glándulas mamarias. En el endodermo encontramos al hígado, páncreas, epitelio de revestimiento del aparato respiratorio y digestivo. Y en el mesodermo a los túbulos uriníferos de los riñones, el epitelio que reviste al sistema reproductor masculino y femenino, ¿ok? Antes de hablar de las clasificaciones de glándulas y epitelios, tenemos que saber algo importante. Nuestras células de nuestro tejido epitelial tienen diferentes regiones: una región apical, lateral y una región basal, ¿ok? Nuestra región apical es la que mira hacia la luz, ¿ok? Pueden tener diferentes estructuras como microvellosidades, estereocilios, cilios y también flagelos, ¿ok? En un caso de un ejemplo de una glándula exocrina, que pronto estaremos hablando, nuestra glándula tiene un conducto, ¿ok? Un conducto. Entonces la región apical es la que mira hacia ese conducto, ¿ok? La región lateral, que ésta sirve como soporte estructural con las demás células de nuestro epitelio y también como para el intercambio de iones y moléculas, ¿ok? Su paso de moléculas. Tenemos una región basal, que sirve como medio de fijación con la membrana basal, ¿ok? Esta membrana basal es un delimitante. ¿Por qué es un delimitante? Delimita a nuestro tejido epitelial con el tejido conjuntivo subyacente que se encuentra, ¿ok? Nuestro tejido epitelial es avascular, necesita nutrientes y oxígeno, ¿verdad? Entonces, el tejido conjuntivo es el encargado de transportarle y brindarle estos nutrientes. También mencionar que nuestras regiones laterales están firmemente unidas por complejos de unión y se encuentran pocos espacios extracelulares y poca matriz extracelular, ¿ok? La clasificación depende a la morfología y también a la cantidad de capas o estratos. Según su morfología pueden ser planos, cúbicos y cilíndricos, y según su cantidad de capas o estratos puede ser simple y estratificado, ¿ok? Uniendo esas dos clasificaciones obtenemos: en el epitelio simple encontramos plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, ¿ok? Y en el epitelio estratificado, plano estratificado, cúbico estratificado y así respectivamente. ¿Por qué no menciono el pseudoestratificado y al transicional? Bueno, es verdad que pertenecen al epitelio simple, el pseudoestratificado, y al estratificado encontramos al transicional o urotelio, pero son casos especiales que deben tener en cuenta en el momento de sus exámenes, porque es muy preguntado, ¿ok? Bueno, el epitelio plano simple. ¿Qué debemos saber del epitelio plano simple? Sabemos que es una sola capa de células planas que, si lo miramos desde una vista superficial, parece que tiene un aspecto de mosaico, ¿ok? Y si lo miramos desde una vista de un corte transicional, no siempre se observan sus núcleos. ¿En dónde lo podemos encontrar?
en los alvéolos pulmonares, en las asas de Henle, en la cápsula de Bowman, en los riñones, en el endotelio de vasos sanguíneos. Logramos ver una imagen histológica del endotelio de los vasos sanguíneos, donde se logra ver unos pequeños núcleos, ¿ok? Ese sería el epitelio plano simple o escamoso. Mientras que el epitelio cúbico simple, su mismo nombre lo dice, cúbico, células cúbicas, con un núcleo redondo y centrado, ¿ok? Tienen un aspecto de cuadrado, esas células, ¿ok? ¿Dónde lo encontramos? En muchos conductos de glándulas, en la superficie del ovario y también ciertos túbulos renales. En este caso tenemos una imagen de la tiroides, bueno, el folículo tiroideo, que está formado por una capa cúbica simple, ¿ok? En sus células son llamadas tirocitos. Estas delimitan al folículo tiroideo, ¿ok? En el epitelio cilíndrico simple, ¿qué logramos observar? Que son células rectangulares, alargadas, con un núcleo ovalado, ¿ok? ¿Dónde lo encontramos? Tubo digestivo, vesículas biliares, conductos grandes de las glándulas, útero, conductos eferentes y bronquios pequeños. También mencionar que en su región apical suele tener microvellosidades y cilios, ¿ok? Bueno, si hablamos del epitelio estratificado, tenemos que mencionar, antes de entrar a su clasificación, tenemos que mencionar que para identificarlos, ¿verdad? Que son varias capas de diferentes células, de diferentes formas, ¿ok? ¿Qué debemos saber? Que el nombre que permanece es con la forma de las células más superficiales del epitelio. Si el epitelio tiene células planas más superficiales, las más superficiales, entonces es plano estratificado. Si son cúbicas, cúbico estratificado, y así respectivamente, ¿ok? Bueno, el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado y queratinizado. Primero hablamos de no queratinizado. Sus células son húmedas. ¿Por qué? Es por el lugar donde se encuentran. ¿Dónde lo encontramos? En la boca, en la faringe bucal, en el esófago, en las cuerdas bucales, ¿ok? Mientras que el queratinizado son células muertas. ¿Dónde lo encontramos? En el epitelio, bueno, en la epidermis, perdón, en la epidermis. La epidermis sabemos que tiene el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, espinoso y el estrato basal, ¿ok? Lo que nos importa, bueno, son las células muertas, ¿ok? El estrato córneo. La epidermis tiene un estrato córneo, ¿ok? Que son células muertas llenas de queratina y queratinoyalina. Estas pasan por un proceso de dismorfismo, ¿ok? Del estrato basal que se van subiendo hacia la superficie, ¿ok? Y van muriendo las células respectivamente. Bueno, el epitelio cúbico estratificado. Esta, en su mayoría, son dos capas de células cuboides, ¿ok? Dos capas de células cuboides. ¿Dónde la encontramos? En los conductos de las glándulas sudoríparas. Vemos una imagen de un conducto de una glándula sudorípara donde se ven las dos capas de las células cuboides, ¿ok? Mientras que el epitelio cilíndrico estratificado se logra ver que la capa más superficial son células cilíndricas rectangulares, ¿ok? Tienen una forma rectangular, alargada. ¿Dónde lo solemos encontrar? En la conjuntiva ocular, en algunos conductos excretores, ¿ok? Se logra observar una imagen donde la capa más superficial se logra ver que son células cilíndricas. Bueno, ahora entramos al epitelio transicional o urotelio y al pseudoestratificado. El transicional, su mismo nombre lo dice. Este epitelio está en un proceso de transición, ¿ok? Sus células
Su distensión depende si esta está relajada, ¿ok? ¿Dónde lo podemos encontrar? En las vías urinarias, en los cálices renales, en los uréteres, ¿ok? Se logra observar una imagen histológica del epitelio transicional, mientras que el pseudo estratificado, antes confundido con un epitelio estratificado, ¿por qué era confundido? Se logra observar que sus núcleos son irregulares, ¿verdad? Están en diferentes niveles, por así decirlo. Entonces, antes se confundía este epitelio, que se pensaba que eran varias capas de células, pero no. Resulta que en estas células, todas las regiones basales de nuestras células se encontraban tocando la membrana basal, ¿ok? Logramos ver una imagen del epitelio pseudoestratificado, ¿ok? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la uretra masculina, en el epidídimo, que se encuentra, que es parte del sistema reproductor masculino, los conductos excretores de diferentes glándulas, en la tráquea, en los bronquios, en las trompas uterinas.